Roque e Hipólito, un poco y un poco. A mí me quedaron algunas cosas y aprovecho para, ya que lo tenemos a Rosendo y a María, para plantearlas y compartir, y si alguien también tiene algún comentario, alguna duda, la podemos plantear. Yo me quedo con algo que a lo mejor es una mera casualidad, no creo que sea sencillamente así, creo que debe haber otros elementos que influyeron en la decisión. Pero Irigoyen es responsable de dos revoluciones, no la del 90, la del 90 él integra el Comando Revolucionario, pero es una revolución organizada por Alem, por el general Campos, por Del Valle fundamentalmente. Aristóbulo Del Valle es el nervio revolucionario del 90. Irigoyen hace la revolución del 93 en la provincia de Buenos Aires y la de 1905. Ninguna revolución contra Roca. Una contra Roque Sáenz Peña, venido del mitrismo, y otra contra Quintana, venido del mitrismo también. Es un elemento que tiro acá a la mesa como disparador, porque a lo mejor se puede decir algo. Y con respecto a lo que dirían de Irigoyen, me imagino las cosas que dirían, porque además Pellegrini era un gran polemista. Vos te acordás de la polémica con Alem, fue durísimo el con Alem en esas famosas cartas cuando decía, yo vivo en casa de piedra, él vive en casa de cristal, y había una alusión velada al alcoholismo de Leandro Alem. Mucho peor es lo que le dice Roque, bajo el seudónimo de Plinio, pero que todo el mundo sabe quién es, a Roca y a Pellegrini cuando lo dejan fuera del gobierno en el 90. Eso es mucho más normal. Eso fue gravísimo. Bueno, mirá, yo creo lo siguiente, si en primer lugar, Roca, si vos ves los 12 años ¿no es cierto? Los 12 años que Roca es presidente, lo que caracterizó, no tuvo revoluciones, tampoco tuvo, ¿no es cierto?, ni al empezar ni al terminar. Yo creo que Roca tenía esa capacidad de ser al mismo tiempo líder político y líder militar. Era difícil que pasara algo dentro del ejército que Roca no lo conociera, no lo controlara. De ahí un poco, ¿no es cierto?, toda la cuestión sobre en qué medida Roca dejó estallar la revolución del 90, ¿no es cierto?, conociendo conociendo la trama, ¿no es cierto? Yo creo que, es decir, era difícil que Roca perdiera el control ¿no es cierto?, del ejército. Yo creo que esto claramente jugó. Y me parece que esto en alguna medida alguien como Irigoyen, que era un gran conocedor de las Fuerzas Armadas. Porque Irigoyen era un gran conocedor sin tener carrera militar. No, era un gran conocedor. Sí tuvo en su momento Alem, por eso te estoy diciendo, era un gran conocedor de las Fuerzas Armadas. No quiere decir que tenga un hombre, no era a lo mejor Pellegrini, que había tenido experiencia militar, o Roque Sáenz Peña, que era bien, pero un gran conocedor, ¿no es cierto? Si la cantidad de militares de todos los grados con que Irigoyen hablaba, conversaba, tenía un gran conocimiento. Yo creo que, evidentemente, Irigoyen no intentó esos movimientos revolucionarios durante la presidencia de Roca, quizás no por un concepto político, sino por un concepto fáctico, digamos, porque... Sí, el realismo. Claro, es decir, cualquier intento revolucionario con Roca presidente tenía mucha menos chance de triunfar. Aún vos fíjate que en la revolución de 1905 Roca no es presidente, pero a Roca no lo pueden tomar prisionero. No, se escapa. Él mismo, viste, ¿no es cierto? Decir, cómo era el plan digamos, ¿no es cierto? Tenía un manejo de esta situación. Yo creo que Irigoyen no intentó, digamos, en ese momento, digamos, con Roca presidente, en alguna medida porque Roca tenía un control de la situación militar que lo hacía, ¿no es cierto?, lo hacía difícil. Ahora, yo lo que haría, comentar esto que están diciendo, ¿no es cierto?, de Irigoyen, ¿no? Sí, yo creo que durante mucho tiempo Irigoyen podía parecer un hombre equivocado, con una estrategia política. Pero en política las cosas se viven por el resultado. La eficacia de la estrategia política fue total. En algún momento puede parecer que era una estrategia que no lo iba a llevar nunca al poder, que podía ser... Sí, pero era cortoplacista. Claro, pero en última instancia, entonces, en ese momento donde se podían registrar esos comentarios, 1903, 1905, sobre despectivos incluso sobre Irigoyen, en esa cuestión de abstenerse del poder, perfecto. Pero la eficacia de la estrategia política de Irigoyen fue total, ¿no es cierto? Es decir, no entró en las estrategias de participación gradual y apostó al todo nada. Y la verdad que le salió bien. Y el tema Richeri también interesante porque además se ve en la foto de la asunción de Irigoyen, uno de los dos jefes militares que lo escolta
en el carruaje, uno es Pablo Richeri. Sí, yo por eso digo, ahí hubo, y bueno, eso está, digamos, constatado, ¿no? El Consejo de Roca Richeri y algún movimiento, y dentro del radicalismo, alguna sugerencia, ¿no es cierto?, que le llevan a Irigoyen de que por qué no lo ponía. Claro, pero yo no creo que fue por Richeri, sino que Irigoyen, con el esquema político que venía de un cambio total, que un ministro de Roca fuera su ministro, le implicaba un costo político. Porque pone un ministro civil. Exactamente. Muy importante. El tema es Roque e Hipólito. Yo creo que los tres coincidían en el punto, por ejemplo, de la necesidad de integrar el país, la campaña del desierto. Ninguno de ellos se oponen. Puede haber oposición a la forma de reparto de tierras, algunos aspectos, pero no lo básico. La ley de educación común, los tres son partidarios absolutos, es decir, es otro gran tema. Las relaciones internacionales del país también. Es decir, hay coincidencias muy importantes que son las que permiten ese crecimiento de la República durante tantas décadas seguidas. Es decir, que haya coincidencias en puntos fundamentales. Las grandes líneas que hacen la formación del Estado, ¿no? Del Estado, todos sus elementos, sin duda fue una continuidad en este sentido. Una Lo que es curioso en la nueva historiografía, que coincide con una exaltación del poder del Estado, de la función del Estado, es que todos los que construyeron el Estado son criticados. Por supuesto, sí, estigmatizados. No, y yo te agregaría un detalle que yo siempre marco respecto a la institucionalidad. Sabe que Roca y Irigoyen tuvieron el mismo presidente de la Suprema Corte. El doctor Antonio Bermejo llega a la presidencia de la Suprema Corte, en la segunda presidencia Roca, y permanece en la presidencia de la Suprema Corte hasta la segunda de Irigoyen. El mismo presidente de la Suprema... No, porque llegó más joven, ¿viste? Pero con siete presidentes, el mismo presidente de la Suprema Corte. En cuanto a una continuidad, y en esos 25 años, el cuarto de siglo, hubieron transformaciones importantísimas. Desde la ley del voto universal, secreto, y hubo transformaciones muy importantes. Y sin embargo, en ese punto, ¿no es cierto? Digamos, donde realmente hubo una continuidad institucional durante 7 presidentes muy importantes. Acá hay otros dibujos que Hugo Maradei, lo estábamos mirando recién con Rosendo, bueno, son otras caricaturas de Roque Sáenz Peña y de Roca, también de, fíjense las los distintos gestos de los personajes. Hay un proyecto en marcha de Rosendo con el Museo del Humor, Maradei, para hacer lo posible el año que viene una exposición sobre estos dos centenarios de estas dos personalidades, precisamente desde la visión del humor. Nosotros hace unos meses atrás tuvimos una charla acá sobre Hipólito Yrigoyen en el humor gráfico. No fue una muestra, sino que lo exhibimos con proyector y vimos distintos trabajos gráficos de los grandes ilustradores del humor político argentino, la visión sobre Yrigoyen, y ahora, por supuesto, que acompañamos esta inquietud y esta iniciativa de Rosendo y de Hugo Maradei. ¿Algún comentario para...? Sí, ¿cómo no? Me parece oportuno resaltar un aspecto de la personalidad militar de Roque Sáenz Peña. El ejército peruano lo nombra general del ejército peruano, en reconocimiento a su heroico desempeño en el combate por el Morro de Arica, que junto con el comandante de la artillería estaban todos en la cima del Morro, rodeados ya por los chilenos, ya estaban derrotados, faltaban ascender al Morro. Los reúne el comandante y les pregunta si están decididos a combatir hasta la última bala. Todos dicen que sí y así lo hacen. La mayoría muere, quedan algunos heridos, entre ellos Roque Sáenz Peña. Cuando suben los chilenos, van a buscarlo a él, porque sabían que estaba ahí, que había un argentino ahí, lo llevan, lo curan, está prisionero poco tiempo y después lo mandan a Buenos Aires. Luego le reconoce el ejército peruano y lo nombra su general. El libro de María trata este tema. Sí, es un héroe para el Perú, argentino, el primero San Martín y después Roque Sáenz Peña. Muy, muy querido. Sí.
¿Qué tal? Bueno, yo quiero agradecerte a vos, Diego, y a Hugo que me han invitado. Sí, con mis hermosos años, estar acá rodeado de tanta linda gente me emociona y me pone muy bien. Necesito un nombre en voz alta. Borja Cordeu Ilia. Borja Cordeu Ilia es nieto de don Arturo Ilia. Y quería acá agregar, se lo mencionó a todo como el Rosendo habló de... No nos pusimos de acuerdo para esto. Como Rosendo habló del viejo Ilia, yo quería agregar alguna cosita, me parece que es interesante. No casualidad, don Arturo está con Alem y Irigoyen en el Panteón del 90. En Camilla. Bueno, Fran Camilla, que es uno de los gestores, y Susana Gesualdi, que quedó la guarda le ha quedado. Acá está la guarda. Pero decir un par de cosas quiero que se me vinieran a la mente, que son las siguientes. La misión de Ilia, política, surge a partir de la misión que le impone Irigoyen cuando le dice, cuando él lo va a ver y le dice, vos qué querés, sos un médico recibido, ¿qué querés hacer? Irte a París a perfeccionarte a Instituto Pasteur. Pot le marcó en el mapa, le dijo, necesito un médico rural en Cruz del Eje. O sos un hombre de teoría o sos un hombre de práctica. No esto que veníamos hablando hoy. Y don Arturo elige irse a Córdoba y siendo un tipo de Buenos Aires, de Pergamino, hace su carrera política en el interior. Esto es muy interesante, claro, como símbolo. Lo otro es que, no sé si muchos saben, que don Arturo cuando asume la presidencia, asume con el bastón de Roque Sáenz Peña. Ella creo que está en el libro, ¿cierto? Lo contaste en todo el progreso. Pero me alegra que lo ratifiques porque es una historia de Silvia. Que aparte que esto es lo fuerte, ¿no? Porque aparte de ser un signo de austeridad, para mí es el símbolo de lo que él quiso representar en ese momento, de no tener su bastón, sino homenajear a lo que fue Roque Sáenz Peña y lo que fue la ley del sufragio universal. Entonces, esas dos cosas para mí me parecen muy importantes para charlarlas. Y después, por ejemplo, algo como para cerrar esto de Ilia, como me parece a mí que es otro tipo que resume el pensamiento nacional, es la relación que, por ejemplo, él tenía con Frei Montalva, con Roca. Él los problemas de límites en el sur los arreglaba con Frei Montalva por teléfono. Y pensaron en un Estado plurinacional, o sea, ellos pensaban en hacer con... Eso está... Gabriel de Subacasó, que ya murió, pero vino en el año 2000 a decirlo porque él fue el canciller de Frei Montalva. La idea era hacer una confederación argentina-chilena con capital en Córdoba. Ese era el pensamiento que había en los 60 entre Ilia y Frei. Y bueno, quería comentar eso. Gracias por el aporte, Borja. Gracias por haber venido. Por favor. Es un gusto. ¿Alguien más? Aprovechando que han venido Rosendo y María, les queremos dejar unos pequeños obsequios que son las publicaciones del Instituto, las más recientes. Algunas de ellas, María tiene su diploma como miembro del Instituto, pero para que deje testimonio de su paso por esta casa. Rosendo, bienvenido. María, esperamos cuando guste. Y cuando hagamos lo de la muestra del humor, allí nos vamos a encontrar. Bueno, muchas gracias a todos.